En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, hoy celebramos en la Iglesia la memoria de San Fidel de Sigmaringa. San Fidel de Sigmaringa fue un fraile franciscano capuchino que vivió entre el siglo XVI y XVII, y era de Sigmaringen, como se dice, de un estado alemán que es al sur de Alemania, Baden-Württemberg. Primero fue profesor de filosofía, después fue abogado, finalmente se hizo capuchino y le destinaron al norte de Suiza para que allí pues reconstruyera la Iglesia católica que con motivo de la Reforma protestante pues estaba en franca decadencia. San Fidel de Sigmaringen pues fue un gran santo, dio un gran ejemplo con su vida de oración, con su austeridad personal, con su dedicación a los pobres y con su gran predicación, su elocuencia. De manera que provocó la reacción de los protestantes de esa zona de Suiza, que son los que seguían a Zwinglio, no a Lutero, que negaban los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y entonces finalmente estos, al ver el éxito que estaba teniendo en reconstruir la Iglesia Católica, lo apuñalaron hasta morir, hasta darle la muerte. Por eso es mártir, San Fidel de Sigmaringa. A él pues nos acogemos, a su intercesión, pidiendo al Señor el perdón de los pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en la propagación de la fe has honrado con la palma del martirio a San Fidel de Sigmaringa, abrazado en tu amor, concédenos por su intercesión que, arraigados en la caridad, merezcamos experimentar con él el poder de la resurrección de Cristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa,
Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor, en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la muerte de Juan el Bautista, que murió a manos del rey Herodes, Jesús volvió a Galilea y allí tiene lugar la mayor parte del tiempo de su ministerio, de su vida pública en Galilea. Allí hizo la mayor parte de sus signos o milagros. Y hoy nos narra el Evangelio de San Juan un milagro que narran todos los evangelistas, un milagro espectacular.
tan espectacular que quedó grabada en la memoria de los primeros cristianos y que conocemos como la multiplicación de los panes. Claro, ya sabéis que San Juan es un evangelista que no solamente narra hechos, sino sobre todo el significado de esos hechos. Por eso utiliza constantemente símbolos. En primer lugar, tenemos que fijarnos en el sitio donde esto ocurrió, un sitio maravilloso, de una belleza espectacular, en Galilea, cerca del mar, a la orilla del mar, al pie de una montaña. Era primavera, dice, estaba cercana la Pascua, por eso había tanta hierba en aquel sitio. Según el Evangelio de San Lucas, fue al atardecer, en la puesta del sol. Una comida memorable. Jesús celebraba comidas, banquetes, por eso algunos le criticaban, decía, este es un comilón, y otros además, como eran comidas y banquetes donde entraban todos, y sobre todo los pecadores, se escandalizaban. Porque en esos banquetes, en esas comidas de Jesús, Él mostraba un signo del reino de Dios, que lo comparaba con un banquete de bodas, un banquete celestial, magnífico, estupendo. Veréis qué banquete tuvo el Señor con esta multitud, porque no fueron banquetes de pocas personas, este fue un banquete multitudinario, por eso fue tan memorable. ¿En qué consistió el banquete, ese que decía el profeta, de manjares suculentos? Pues eran unos panes de cebada y unos peces, unos pececillos, seguramente de salazón. Ese fue el gran banquete. Pero dice 5 panes de cebada. 5 panes de cebada. ¿Recordáis las tentaciones de Jesús en el desierto? La primera tentación del demonio que le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5 panes. La Biblia, los primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, que los hebreos llaman la Torá, son los 5 primeros libros. Esa palabra de Dios es el pan que ha bajado del cielo, porque Jesucristo mismo es la palabra hecha carne, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esos 5 panes son Él mismo, el pan de la palabra de Dios. Y dice además que eran de cebada. La cebada es el primer cereal que se cosecha en la primavera, al principio. Es el pan de las primicias y es el pan de los pobres, el más sencillo, el más barato. 5 panes de cebada, el pan de los pobres. Hay una revista franciscana muy conocida que se llama así, El pan de los pobres. Y fue un banquete porque había además 2 peces. Dicen algunos que el milagro consistió en que un chico, un chaval, un muchacho, que tenía esos 5 panes y 2 peces, en su generosidad los ofreció, y otros todos hicieron lo mismo, y con lo poco que tenían todos, comieron todos abundantemente. Pero independientemente de qué fue exactamente lo que pasó, el caso es que aquella comida, aquella cena memorable, aquella cena que quedó grabada en la memoria de todos los que participaron en ella, fue vista como el comienzo de una nueva creación, la creación de una comunidad fraterna, una comunidad de los hijos de Dios, de aquellos que participan en el banquete del reino, de aquellos que participamos en la Eucaristía, porque esto nos habla constantemente de la Eucaristía. Esto que vamos ahora a celebrar
el pan de Cristo, su carne que es verdadera comida y que no tiene precio, ni con 200 denarios, ni con todo el dinero del mundo podemos comprar ni pagar este pan. Este pan que es el mismo Cristo Jesús. Este es el milagro que constantemente se realiza por todo el mundo a lo largo de la historia. Esta multiplicación de los panes eucarísticos que ahora mismo vamos a realizar y que pedimos al Señor: Señor, danos siempre de este pan que eres tú. Oremos al Padre por la mediación de su Hijo Jesucristo, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía en todo el mundo la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que abran sus ojos a la verdad y no se opongan a ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se preparan a recibir por primera vez la comunión eucarística, para que las comunidades cristianas los ayuden a ser conscientes del paso importante que van a dar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que pasan hambre, para que reciban el alimento necesario, fruto de la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, que participando en la Eucaristía, memorial de la Pascua de Jesucristo, seamos dignos de participar un día en el banquete del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Rosa María Ibáñez Lobo, Luis Fuentes Castaño y Juan Manuel Martínez Longo, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Fidel de Sigmaringa y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí, pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Mañana la misa la celebraremos a la 1:00 y el sábado y el domingo también. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.